Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes. Buenos días para algunos de ustedes que todavía es tempranito en la mañana. Estamos aquí en nuestro video chat semanal y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a estar hablando de la mente sana, cuerpo sano. ¿Y cuál es la relación que tienen estos dos organismos en el manejo de la diabetes? Hoy vamos a estar hablando con Uriel Rodríguez. Uriel es mexicano. Él es psicoterapeuta, educador en diabetes y él es el fundador del Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes en Guadalajara. A Uriel yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajé a México y me pareció que es interesantísimo todo el trabajo que hacen, así que por eso quise invitarlo. Buenas tardes, Uriel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Mila, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias que tenemos, lo que hemos aprendido de la diabetes y también dispuestos a seguir aprendiendo con ustedes porque seguramente todos podemos aprender uno de otro. Qué chévere, muchísimas gracias, Uriel, por aceptar nuestra invitación y porque hayas decidido ser nuestro recurso. Bueno, vamos a comenzar primero presentando un poco más a Uriel. Uriel, ¿tienes alguna relación con la diabetes directamente? Sí, tengo pues varias relaciones con la diabetes. La diabetes ha marcado mi vida desde hace 6 años. Eh, Me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 29 años de edad. Yo no tenía conocimiento alguno sobre la diabetes o cómo se atendía, cuáles eran sus implicaciones. Cuando me diagnostican, tengo la fortuna de a los pocos meses de que me invitan a formarme como educador en diabetes, empiezo la formación y me doy cuenta que pues la diabetes en realidad ofrece muchísimas oportunidades y ofrece muchísima eh, capacitación y la libertad de poder estar compartiendo con las personas lo que podemos llegar a conocer. Me empecé a dar cuenta precisamente que a través de la educación podemos tener distintos caminos que nos pueden llevar a reconocer la diabetes no solamente como una enfermedad, sino más bien como una condición de vida y que pues depende de nosotros elegir esos caminos, pero la elección de esos caminos va a depender fundamentalmente de la educación. Precisamente por eso es que me dediqué hacia el área educativa, terminé mi formación como educador en diabetes y dije, aquí hay muchísimas necesidades y recursos que necesitamos estar compartiendo y es ahí cuando formé el Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes, que actualmente nos estamos dedicando a formar precisamente educadores en diabetes, en su mayoría, más no exclusivamente, nutriólogos, enfermeros, activadores físicos y por supuesto médicos. Entonces, la diabetes es parte de mi vida laboral, parte de mi vida profesional y también de mi vida personal. Entonces, una de las cosas que más me gusta de todo esto es que cuando tú como psicoterapeuta te enfrentas a una persona que vive con diabetes, tú sí Ujú, puedes decir, yo camino en tus mismos zapatos porque yo vivo esto también todos los días. exactamente. Sí, y entiendo perfectamente en ocasiones las necesidades que pueden sentir, los dolores, las frustraciones, el agotamiento emocional que podemos llegar a sentir, porque si bien a veces nuestros seres queridos tienen las mejores intenciones de ayudarnos, cuando estamos escuchando que a primera hora de la mañana lo primero que nos dicen, ¿cómo está tu glucosa? ¿Cuánto traes de hemoglobina? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Qué hiciste? Sabemos que es un acto de amor, pero a veces es un acto de amor mal enfocado y pareciera que nos ven como solo glucosa, solo diabetes, y eso puede llegar a ser frustrante. Entonces, cuando comparto con esas experiencias con las personas a las que me toca atender, pues saben de qué estamos hablando y a veces nos toca también estar educando a la familia para decir, oye, sí es importante que atiendas eso, pero él, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu pareja, no son solo diabetes, son otras cosas. Y es lo que queremos estar ayudando a que la gente visibilice que vivimos con una condición, mas no somos una condición de vida. Me parece sumamente interesante lo que acabaste de decir, porque en muchas ocasiones, como tú dices, las personas no lo hacen con mala intención, pero no entienden lo que es el día a día con esta condición. Uriel, Así es. vamos a comenzar con algunas preguntas y Claro que luego sí. quiero retomar el tema de la familia porque me parece que es interesantísimo. Sí. Me acaban de diagnosticar con diabetes. ¿Cómo yo acepto esta nueva realidad? ¿Qué yo tengo que hacer para poder comenzar este camino que no va a ser fácil? Y como tú muy bien dijiste, es muy cansón. Ujú. Sí, una vez que nos acaban de diagnosticar diabetes, yo creo que debemos de, si queremos avanzar e incorporar bien a la diabetes en nuestra vida, necesitamos primero no estarla negando, ¿sí?
Cuando hablo de no estarla negando, no me refiero a no estar en un proceso de duelos a regañadientes diciendo que no la tengo, sino me estoy refiriendo a si yo estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy triste, si quiero llorar, si quiero decirles a las demás personas lo que me está pasando, que lo debo de hacer, ¿sí? Porque en muchas ocasiones las personas se pueden sentir o nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido frustrados por este diagnóstico, nos sentimos muy mal y lo primero que hacemos es, a mí no me está pasando, esto no es posible, seguramente fue un error, y eso es una reacción bastante natural, pero también a veces no identificamos que la familia también está entrando en duelo y a veces la familia dice, ánimo, sí se puede, lo puedes estar logrando y queremos que la persona salga de ese proceso de duelo o salga de esa negación de la noche a la mañana, ¿sí? O nos estamos enfrascando únicamente en atender a las necesidades de la persona que tiene diabetes, pero lo cierto es de que cuando la diabetes llega a la vida de una persona, no nada más llega a la vida de ese sujeto, sino también llega a la vida familiar. Y lo que necesitamos hacer es empezar a visibilizar ese dolor. Si nos sentimos enojados, se vale sentirnos enojados. Si nos sentimos tristes, se vale. Y no estar aparentando cosas que realmente no sentimos. Porque más tarde o más temprano nos va a tocar volver a estar en contacto con esas emociones, con esos estados de ánimo, ¿sí? Y resulta que lo estuvimos negando durante mucho tiempo y eso nada más nos va a dificultar. Entonces, si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de enojarte, enójate, ¿sí? Pero después identifica que vamos a necesitar hacer otra cosa para incorporar esta nueva realidad. Que el hecho de que diga, ah, sí, no pasa nada, no significa que las cosas estén bien. Significa que a veces la persona está negando ese dolor o esa tristeza que está sintiendo. Entonces, primero hay que reconocer lo que sentimos y permitirnos sentirlo para después dar el siguiente paso sobre el cuidado. Pero Uriel, ¿qué sucede si con ese siguiente paso finalmente no logramos aceptar nuestra diabetes? Porque en ocasiones platicamos con personas, sobre Ujú. todo lo ves más en las personas con diabetes tipo 2, porque no es un cuidado tan estricto, pudiéramos decir, Ujú. y no notas la diferencia de que tal vez no te tomaste tus pastillas versus que Ah, no te exactamente. inyectaste, y la persona te dice, pero es que yo me siento muy bien. Eso, Yo no siento que estoy enfermo, yo creo que eso fue un diagnóstico incorrecto. ¿Qué puede ocasionar la negligencia de esa persona a cuidarse, a ujú. educarse y a tomar esa acción de la que nos estás hablando? Bueno, esa negligencia que podemos estar teniendo las personas al respecto de yo me siento bien, no sucede nada, pues invariablemente nos va a estar llevando a conocer esa parte oscura que nos han difundido durante tanto tiempo con respecto a la diabetes y por lo cual le tenemos miedo, ¿sí? Es importante que empecemos a identificar que una vez que tenemos el diagnóstico, las personas tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidades gigantescas. Sí, en términos muy clínicos, pero voy a procurar hacerlo lo más sencillo, se conoce como memoria metabólica. Es decir, que una vez, Mila, que nos diagnostican diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, tenemos un periodo de aproximadamente 5 años. Tenemos una buena regulación glucémica, que nuestros ciclos Estamos aquí perdidos. adecuadas. Uriel, ¿me escuchas? Parece que él está teniendo un poco de problemas con Sí, su yo sí te escucho internet. bien. Ok, ¿pudieras comenzar a hablar Yo te, del yo- periodo metabólico? Porque no te ujú, escuchamos, ahí se cortó eh, y la sí, imagen se quedó ya, congelada. bueno, ¿aquí me escuchas? ¿Me escuchas Todavía aquí, no te Mila? escucho bien. A ver, Me parece que es la yo señal te de veo, internet. te veo bastante bien. Ok, habla ahora a ver si ahora podemos escucharte. A ver, aquí, sí, yo te estoy escuchando bien, a ti te veo y te escucho perfectamente. Ok, ahora tenemos señal otra vez, parece. ¿Sí? Sí, Ah, ok, entonces decía, bueno, básicamente es que tenemos este periodo de memoria metabólica que comprende los primeros 5 años del diagnóstico, que es algo así como, en términos muy coloquiales, es como una fuente de ahorro, una alcancía, donde si nosotros le estamos apostando a tener buenos resultados de glucosa,
buenos resultados de lípidos, es decir, de grasas en nuestro cuerpo, ya sea triglicéridos, colesterol HDL o LDL, y tenemos unas buenas hemoglobinas glicadas, es un factor de protección que va a disminuir considerablemente la posibilidad de que se desarrollen complicaciones de la diabetes. Es por eso importantísimo que estos primeros 5 años estemos bien atentos a regular eso. Si nosotros vivimos con diabetes tipo 2 y decimos, no me tomo el medicamento porque no me siento bien, realmente le estoy ahorrando muy, muy poquito o quizás nada a mi memoria metabólica. Y esa memoria metabólica es la que me puede estar ayudando a evitar complicaciones a largo plazo. No significa que después de 5 años ya no me deba de estar cuidando. Lo que significa es que los primeros 5 años son vitales para evitar las complicaciones y no caer en una situación triste que nos puede llevar a una diabetes mal cuidada o mal atendida. Es muy interesante y sabes que nunca había escuchado eso, así que por favor, todas esas personas que dicen me siento bien, ay, yo creo que eso fue un error del doctor, vamos a hacerle caso, vamos a cuidarnos porque lo que queremos es educarnos y empoderarnos para que en un futuro la diabetes no sea un problema y no nos traiga complicaciones y no nos traiga más preocupaciones de las que ya es. Exactamente. Sí, entonces, importantísimo, si nos acaban de diagnosticar, hay que poner fijarnos bien en nuestro calendario y decir 5 años que necesito estar ahorrando muy bien, para evitar de una manera muy marcada la aparición de complicaciones. ¿Sí? Entonces, esos 5 años son vitales. Uriel, pero entonces me es un poco curioso porque los cinco años es básicamente el recién diagnóstico, lo que Exactamente. significa que es muy importante que la persona que ha recibido este diagnóstico de diabetes tipo 2 se eduque lo antes Sí, posible. lo antes posible. De hecho, tenemos la gran deficiencia, yo creo que en varios países, es que no tenemos educadores en diabetes. A veces esos educadores en diabetes no están en contacto directamente con las personas con diabetes y a veces están en contacto ya después de 5 o 10 años. Por supuesto que se puede seguir haciendo algo, por supuesto que es importante la información, pero lo cierto es de que un educador en diabetes debería de estar prácticamente acompañando al médico al momento que da el diagnóstico. Eso sería lo ideal. Bueno, y no solo acompañando al médico, sino que esta persona que ha recibido la noticia tenga un canal de comunicación abierta eh, Exactamente. con este educador, porque aquí recordemos que sobre todo en la diabetes tipo 2 lo más que afecta es la alimentación y es uno de los patrones más difíciles Ujú. que tenemos que cambiar. Exacto. Yo creo que es el mayor temor de la persona que ha sido recién diagnosticada, que como ahora y cómo me cuido. Así que es muy importante. Todas las Ujú. personas que tengan acceso a un educador de diabetes, por favor, visítenlo. Y si Sí, no lo tienen, recuerden que pueden hacer preguntas en la comunidad, nosotros los podemos dirigir, tenemos muy buenos educadores en diabetes que son miembros de la comunidad y los pueden ayudar. Uriel, entonces el no aceptar la condición afecta directamente el manejo, ya eso lo dijimos. así es. Eh, ¿Y qué hacemos si luego de que te dicen, bueno, señor Rodríguez, usted tiene diabetes, ¿por qué sentimos esta soledad, esta tristeza Ah, ok. y nos sentimos tan impotentes ante todo esto? Ok, bueno, principalmente porque ahora sí que como seres humanos tenemos características más o menos constantes en todos los países y en todas las regiones del planeta, ¿no? Una, primero, nos dicen que vivimos con una condición que no necesariamente es agradable, que no necesariamente ha sido expuesta en tanto en medios de difusión como en sistemas de salud de una manera, desde mi punto de vista, adecuada porque se educa en base al temor. Entonces decimos, si usted desarrolla diabetes, le puede pasar todo esto. Y después nos dicen, ah, usted desarrolló diabetes. Lo primero que asociamos es, me va a pasar todo esto, me va a pasar insuficiencia renal, voy a perder mis pies, voy a perder la vista, ¿sí? Se han centrado en ocasiones tanto en educar sobre lo que nos va a pasar que han dejado muy poco espacio para decir cómo se puede prevenir. Cuando nosotros nos reconocemos como personas con diabetes, esta nueva realidad no nos gusta y entonces preferimos negarla. ¿Por qué la queremos negar? Porque es sumamente amenazante. Es una reacción bastante natural. ¿Por qué nos llegamos a sentir solos? Porque en ocasiones no identificamos a personas con diabetes a nuestro alrededor. Identificamos que la diabetes sí es una realidad y que sí puede presentar, pero que se puede presentar hacia las demás personas, no hacia mí mismo. ¿Sí?
Y si bien yo puedo tener a lo mejor mamá, papá, tíos o algún familiar que vive con diabetes, yo no los considero personas que puedan ser demasiado cercanas a mí o demasiadas afines conmigo, y asumo que es su enfermedad, su condición de vida, no es algo que me vaya a pasar a mí. Lamentablemente, históricamente ha sucedido que las personas a las que se considera una minoría son más susceptibles a sufrir violencia o agresiones, discriminación. Aun cuando sabemos que la diabetes en realidad somos una infinidad de personas, alrededor de 382 millones de personas en el mundo, aún así asumimos que somos una minoría. Y entonces, al ser una minoría, empezamos a sentirnos vulnerables y sentirnos eh, susceptibles a que las personas nos ataquen, nos dañen, o que no podamos tener el cuidado adecuado con respecto a nuestra salud. ¿Sí? Y estos ataques y este daño no es necesariamente con la intención de hacerlo, sino que en muchas ocasiones, cuando las personas decimos, hey, yo vivo con diabetes, las personas que están a nuestro alrededor, con las mejores intenciones, empiezan a ser muy, muy cuidadosos en lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Decimos, es que si Uriel está enojado es por la diabetes. Si Uriel comió helado, está haciendo algo malo porque tiene diabetes. Si Uriel no comió, está haciendo algo porque tiene diabetes. Si Uriel se checa la glucosa, ¿por qué lo debe de hacer delante de las personas? Entonces, es al momento de nosotros decir vivimos con diabetes es como si nos pusiéramos muchos reflectores sobre nosotros mismos, y a veces no estamos preparados para todos esos reflectores porque todavía no hemos aprendido a conocer qué onda con nuestra diabetes, y entonces prefiero evitar esos reflectores. ¿Cómo lo hago? Negándolo mejor. Sabemos que no es lo mejor, pero son los mecanismos como que más básicos con los que empezamos a trabajar con respecto a las personas con diabetes. Y más aún en el comienzo, es muy difícil saber cómo contestar todos esos comentarios o cómo Sí, responder. porque Bueno, no las creemos incluso. exacto. Bueno, lo que sucede es que, como muy bien dices, hay muchísima falta de información, hay información que está a medias, y Ujú. uno pues ha crecido tal vez o ha estado escuchando todo eso. Exactamente. Y al momento de que alguien te hace un comentario acerca de tu condición o la condición de tu hijo o de tu familiar, no sabes cómo manejarla, Ujú. porque tú mismo tal vez vivías en ese error. Uriel, quiero Exacto. compartir un comentario de Marta. Marta Sí, Eugenia y Marta dice, Uriel, exactamente, solo te ven y te tratan como diabetes, y romper ese paradigma a veces es muy desgastador. Es muy cierto. exactamente. Sí, Así, esa es una realidad. De hecho, Mila, tú lo identificas, hace aproximadamente un mes tuvimos un congreso aquí en Guadalajara, y una de las ponencias que me tocó impartir y que fue realmente revelador es la violencia que viven las personas con diabetes, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones no lo identificamos, pero si nos damos a la tarea de preguntarles a las personas con diabetes que tenemos alrededor, ¿en cuántas veces te has sentido agredido, que te han lastimado, que te han discriminado, que te han ofendido por tu condición? Nos vamos a dar cuenta que en realidad es algo muy común, ¿sí? Y llego a entender más, no a justificar de que a veces las personas con diabetes no quieran decir su condición abiertamente, porque inmediatamente vienen muchos juicios hacia su conducta. Y lo peor de todo es de que a veces los juicios vienen de personas que no están relacionadas a la diabetes, y juzgan, por ejemplo, a una persona que está en una hipoglucemia y empieza a tomar, digamos, jugo, y dicen, ¿cómo? Si tú tienes diabetes, ¿por qué tomas jugo? No debes de tomar jugo. Lo cierto es de que es primer error, ¿no? Asumimos que todas las personas con diabetes no deben de consumir carbohidratos, cuando realmente a veces los necesitamos para seguir viviendo. Y es una labor que tenemos que hacer las personas con diabetes, dejar de visibilizar nuestra condición, empezar a aceptar y empezar a educar a las personas que están a nuestro alrededor para que sepan que sí podemos tomar jugo, y que en algunas ocasiones incluso debemos de hacerlo porque está en riesgo nuestra vida en ese momento. Entonces, es una muy buena oportunidad para, digamos, en una reunión familiar, en un restaurante, empezar a monitorearnos, empezar a tomar nuestras pastillas y explicar por qué lo hacemos. Yo creo que las personas con diabetes debemos de ser de los principales educadores con respecto a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Uriel, me gustó mucho el tema este de la violencia y las agresiones hacia las personas que viven con diabetes, y sé que hace poco estuviste dando una ponencia.
Háblanos un poquito más de eso, porque como tú muy bien dices, hay personas que tal vez se sienten incómodos al ver Ujú, una persona que vive con diabetes tal vez midiendo su glucosa o exact- inyectándose, exactamente. pero entonces uno pone la balanza y uno dice, ¿qué es preferible? Tal vez que la persona que está sentada al lado mío se sienta un poco incómodo o que yo cuide mi salud o cuide la salud de mi ser querido. Entonces, Exactamente. llega el momento y es una de las cosas por las cuales las personas con diabetes tipo 2 en muchas ocasiones no les gusta utilizar insulina porque Ujú, sienten como la pena de que tienen que estar inyectándose y si salen a lugares públicos pues es un poco más difícil. La persona con diabetes tipo 1 creo que ya está más acostumbrado porque es que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no hay otra opción. exactamente. Digamos que tenemos esa ventaja, ¿no? Sabemos que es algo que tiene que suceder y que realmente no es tan trágico una vez que empezamos a visibilizarlo y nos sabemos apoyados. Pero en el caso de las personas con diabetes tipo 2 esa parte es bien importante. Fíjate que mi compañera de trabajo y compañera de vida con respecto a diabetes, Mila, ella detectó algo que me resultó bastante singular y posiblemente tú hayas también observado. Hacemos una distinción de la diabetes. Hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? Y incluso en esa diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, tendemos más a violentar a las personas con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1, porque decimos, la diabetes tipo 1 es algo que no se podía atender, es algo que no se podía prevenir y es algo que no estaba en la capacidad de decisión de la persona. Entonces tendemos más a arroparlo, a aceptarlo y a entender. Además, al presentarse a edades más tempranas, tendemos más a proteger y en ocasiones hasta sobreproteger a esa personita, ¿sí? Es una forma de, si vas a vivir con diabetes, diabetes tipo 1, pudiera parecer socialmente hablando como un plus, porque no es algo que él pudiera haber evitado, ¿sí? Además, al ser pequeñito, pues tendemos a apoyar un poquito más. Pero cuando hablamos de diabetes tipo 2, suelen ser en su mayoría personas mayores, personas que tuvieron a lo mejor factores de riesgos que no atendieron, que no se previnieron porque quizá no sabían o porque sabían, pero no lo identificaban como una posibilidad real en su vida. Y al momento de que les diagnostican diabetes, ellos pueden decir, no, ¿por qué este resultado está equivocado? Y lo primero que empezamos a hacer como profesionales de la salud o como familiares es, oye, pero ¿qué era lo que esperabas? Ve el grado de obesidad que tienes, ve lo que estás comiendo, ve el sedentarismo, ve esto que hiciste o esto que dejaste de hacer. Y lo cierto es de que ningún profesional de la salud y ninguna persona en general debemos de tener la autoridad para juzgar a nadie. No tenemos ese derecho. Si la persona no fue consciente, no fue cuidadosa o quizás favoreció este proceso de diabetes antes de tiempo, lo cierto es de que recriminarle, juzgarlo o decir que es su culpa no nos está ayudando para que se cuide, nos va a estar ayudando para que lo niegue, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en nuestra formación de educadores en diabetes, decimos, somos nutriólogos, somos psicólogos, somos entrenador, activador físico o cualquier otra profesión. Dije, pero aquí no tenemos a ningún juez. Aquí nadie estudió leyes y nadie tiene, tiene esa capacidad de juzgar. Tenemos la capacidad de ayudar, pero de juzgar no. Entonces, desde ahí, desde el diagnóstico, empezamos a violentar. No podemos seguir violentando a personas con diabetes tipo 2, que desde mi punto de vista son a las que más estamos agrediendo. ¿Sí? Eso, Uriel, nos lleva a una de las preguntas o temáticas que teníamos, que es la famosa frase, me siento culpable o mi familia me culpa por tener Exacto, diabetes. Eh, exactamente. que, ¿Cómo se le habla a esa persona que dice, es cierto, tengo historial familiar, sabía que me podía pasar, pero por X o Y razón no me cuidé? Ujú. Entonces, ¿cómo se le dice a esa persona, no te sientas culpable porque aunque sí pudimos haber hecho algo para evitarlo, pero ahora lo importante es afrontar lo que estás viviendo? Ujú, exactamente. ¿Qué es lo que yo estaría haciendo en ese caso, Mila? Diría, podemos hablar como si fuera una consulta, podemos hablar las siguientes sesiones, las siguientes horas de la culpa y de lo que no debió de ser y ahora es. Pudiéramos hablar
de las responsabilidades que no atendiste. O si lo prefieres, pudiéramos hablar de lo que sí puedes hacer hoy para estar mejor mañana. Entonces te pediría que tú me dijeras de qué quieres hablar, de lo que fue o de lo que podemos hacer para que mañana sea más agradable para ti y para tu familia. No, me parece que has dado en el clavo porque es dejarles saber que, bueno, llegamos a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante para retomar el control de tu salud? Ujú, Y evitar posibles complicaciones y todo. Uriel, exacto. cuando una persona que vive con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, eh, se da cuenta o dice, oye, necesito buscar ayuda porque emocionalmente no puedo, o simplemente quiero o necesito más conocimientos para poder manejar mi condición mejor? Ok. Cuando yo creo que esto se puede presentar en el momento en que, lamentablemente, ojalá no fuera así, cuando nos empezamos a sentir mal, cuando empezamos a percibir que las cosas realmente ya no están marchando bien, que a lo mejor nuestra vista ya no es tan buena, que a lo mejor nuestra frecuencia de ir al baño cada vez es más elevada, ¿sí? A veces las podemos llegar a sentir hasta ese momento, en especial en diabetes tipo 2 porque los síntomas y signos son más atenuados. Yo creo que es cuando pudiera presentarse, más no cuando debiera, ¿sí? La mayoría de las personas nos estamos moviendo en base a motivaciones. ¿Qué es una motivación? Lo que me ayuda a generar un cambio, ¿sí? Si yo con diabetes tipo 2 o tipo 1 no siento ninguna alteración en mi cuerpo, ninguna sensación de que algo no está bien, no tengo una motivación para cambiar, porque me han hablado que lo debo de hacer, pero yo no siento la diferencia. A partir de que la empiezo a sentir, es cuando digo, puedo tener esa motivación para cambiar. Eso es lo que hemos estado haciendo la mayoría de las personas, pero no significa que eso sea lo que debamos de hacer. En realidad, la motivación para cambiar debe de ser desde el momento del diagnóstico, inclusive antes. Pero decimos, antes ya no vamos a meternos en ese tema, en el diagnóstico, ¿qué es lo que debo hacer para empezar a cambiar? ¿Sí? Porque algo que podemos hacer es sencillamente cambiar la historia natural de la diabetes. Tengo el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar? Pues sencillamente, ¿no? A lo mejor desde no saltarme mis alimentos, ¿sí? No dejar que estén en mi discurso, en mi forma de hablar cotidiana, ay, se me olvidó la pastilla, ay, se me olvidó el pastillero, caramba, dejé el glucómetro. Cada que hacemos eso, estamos haciendo algo que está atentando con nuestra salud. Así como las personas no salimos de casa sin un teléfono celular, ¿sí? No debiéramos de salir sin nuestro medicamento, sin nuestra identificación como personas con diabetes o los tratamientos que necesitamos, si ya sea pastilla o insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más importante para nuestra salud este tipo de utensilios, medicamentos, insulina, glucómetro, que el mismo teléfono, pero a veces del teléfono hasta nos regresamos y lo dejamos. Completamente cierto, ya es parte, yo creo que una extensión de nuestro cuerpo. Exactamente. Uriel, y la persona que llega así, por ejemplo, en muchas ocasiones, una persona con un diagnóstico de diabetes tipo 2, no sé cómo cuidarme, no encuentro motivación, Uh -huh. pudiéramos tal vez también decir, bueno, tu motivación es tu familia, Uh tienes -huh. hijos, tienes esposa, tienes nietos, tú quieres ser parte de esas memorias que se van a crear. Uh -huh. Y como tú muy bien dices, no debería ser así, pero usualmente ya cuando las personas buscan ayuda es porque algo ya no está trabajando de manera correcta. Y yo creo que también debemos dejarles saber que es muy importante que su familia los necesita y que ellos Ujú, tienen que cuidarse, no solo para ellos, sino para su familia también. Muchas veces, y esto sobre todo en el caso de la mujer, donde la mujer pues cuida a todo el mundo en la familia, y muchas ujú. veces se descuida un poquito y es muy importante que esas mamás, que esas abuelas, que esas tías estén súper saludables para que puedan cuidar y añoñar y darle todo el cariño del mundo al resto de su familia. Así que Exactamente. no esperemos a que nos duela algo, a que ya no veamos Oh, bien, porque entonces ya estamos viendo que es un poco tarde. ujú.
Exactamente. De hecho, Mila, hay que empezar a identificar un ejercicio a lo mejor que se me está ocurriendo en este momento, es que todas las personas con diabetes que nos están escuchando identifiquen a un ser querido, no necesariamente el ser que más quieren en su vida o el que más van a querer, sino que solamente identifiquen a un ser querido que esté ahorita compartiendo a lo mejor la habitación, el mismo techo, que estén en casa o quizá esté afuera de casa. El ser querido que tengan más cercano, ¿sí? Más cercano físicamente en este momento, ¿sí? Y que empecemos a reflexionar qué tipo de vida deseamos que tengan ellos en 10 años, ¿sí? Una vida donde ellos sean plenos, donde ellos puedan estar atendiendo a las cosas que les gusta hacer, lo que quieren hacer, que estén a lo mejor haciendo ejercicio, que estén quizás trabajando en lo que les gusta, que estén jugando con sus niños, no sé. O queremos que este ser querido, este ser que amamos, esté todo tiempo con nosotros en el hospital, atendiéndonos mientras nosotros estamos pasándola mal físicamente por el descuido de nuestra diabetes. ¿Cómo queremos que este ser que amamos y que queremos esté en 10 años? ¿Haciendo lo primero que les comentaba o haciendo lo segundo? En los dos ejemplos son actos de amor. Son actos de amor que ese ser querido va a tener hacia nosotros. Pero ¿cómo preferimos que nos demuestre ese amor? ¿Cuidándose, atendiéndose, jugando, haciendo lo que él decide hacer? ¿O haciendo lo que quizás se siente con la obligación de hacer cuando nosotros no tomamos una decisión adecuada de cómo nos vamos a cuidar los próximos 10 años? ¿Sí? Quizás si la motivación no está en función a lo que yo siento, lo que yo quiero, deberíamos de preguntarnos si la otra persona quiere hacer eso, porque invariablemente para allá la estamos llevando con nuestros descuidos o con nuestra negligencia. Súper poderosas esas palabras porque es cierto. Marta Eugenia dice que ella cree que la motivación necesita venir de uno mismo, no por alguien que querramos, pero de una manera u otra siempre arrastramos nuestra familia y esas personas que más cerca están de uno. Exactamente. Así que tenemos que buscar la fuerza, tenemos que sacar sé la palabra en inglés, ese willpower, esa voluntad ¿A esa voluntad? para uno cuidarse. Pero Sí, entonces, otra pregunta, hablando de la diabetes, porque todos sabemos que la diabetes es súper impredecible. totalmente. Entonces, ¿cómo uno puede sentirse en control de esta condición que es tan impredecible, que le afectan las emociones, que le afectan días de enfermedad, que le afecta la comida, las hormonas? Hay tantas cosas que uno no puede controlar que afectan directamente a la diabetes, que cómo uno puede sentir que por lo menos va en buen camino. Ok. Pues yo me iría a algo muy, muy básico que se utilizan en otras condiciones de vida y sería identificar que si bien vivimos con diabetes y que la diabetes va a ser para toda nuestra vida, independientemente si nos quedan muchos o pocos años de vida, identificar que debemos de vivir nuestra diabetes una vez por día. Pensar solamente en mi diabetes y en mi tratamiento el día de hoy. Y al día de mañana volverlo a hacer. Solo por hoy voy a cuidarme, solo por hoy voy a atenderme, solo por hoy voy a hacer lo que necesito para mí y para las personas que quiero. ¿Sí? Pero sí quiero recalcar esas palabras, para mí y para las personas que quiero. Porque en muchas ocasiones, aun cuando coincido con lo que nos decía hace un momento la personita que nos comentó que la motivación debería de venir con nosotros, estoy de acuerdo totalmente en eso, pero lamentablemente a veces decimos, voy a ser descuidado y solamente voy a pagar las consecuencias yo, y eso no es cierto en diabetes, las consecuencias las van a pagar otras personas, entonces hay que cuidarnos día a día, no hay que pensar en los próximos 15 o 20 o 30 años que nos quedan, sino este día, ¿cómo me voy a cuidar? Y el día de mañana, volvemos a empezar, ¿cómo me voy a cuidar hoy? Y el día que sigue es, ¿cómo me voy a cuidar hoy? Porque así es como podemos estar favoreciendo esta memoria metabólica que hablábamos hace unos minutos, ¿no? No pensar en 5 años me voy a cuidar, sino hoy cómo me voy a cuidar y así hasta que se vuelva un hábito y empecemos a identificar que ya pasaron 5, 10 o 15 años viviendo con diabetes y no ha sido la cosa tan,
terrible como nos la llegaron a presentar o como llegamos a creer. Básicamente, un día a la vez. Hay una frase que dice que tu mejor maestro es tu último error. Creo Exactamente. que esto en la diabetes es una de las mejores frases que podemos aplicar. Ujú. Debemos utilizar cada error para aprender y que la próxima vez que estemos en una situación similar o en esa misma situación podamos hacerlo de manera diferente. Y aún tratando de llevar una vida súper organizada, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, Oriel, tú lo sabes, podemos comer el mismo alimento, la misma cantidad, la misma hora, 2, 3 días corridos y no vamos a tener resultados iguales. Exactamente. Y es entender que estamos tratando con una condición que es muy variable y que no quiere decir que porque hoy estuvo mal o estuvo un poco alterado tu nivel de glucosa, estás haciendo las cosas mal, sino aprende qué fue lo que pasó, estuviste alto, estuviste bajo, mañana cuando lo repitas, recuerda eso que pasó y Exactamente. corriges. Exactamente. Uno de los, creo que de los más grandes errores que cometemos, tanto como personas como con diabetes, como profesionales de la salud que las estamos atendiendo, es creer que sabemos lo que va a pasar. Creer que las cosas son predecibles y creer que las cosas son exactas. Ese yo creo que es un gran error. La diabetes es totalmente impredecible como es la vida misma y el creer que lo podemos tener todo el tiempo controlado, todo el tiempo muy claro, creo que es un error porque realmente no estamos dispuestos a aprender de esos posibles errores que estamos cometiendo, ¿sí? Un ejemplo para las personas que nos están escuchando, independientemente de la frecuencia de monitoreo que estemos haciendo en nuestra glucosa, a veces a mí me toca que me dicen las personas, no, es que mi glucosa está muy bien porque me la chequé hace 2 meses y estaba en 98. Mi glucosa está bien. Y llega una persona ese mismo día y me dice, mi glucosa está muy mal porque me la chequé ayer, ¿sí? Y amanecí con 110. Me la chequé antier y amanecí con 112. Y anteantier me la chequé y amanecí con 108. Efectivamente, pudiera parecer que esas glucosas están alteradas, pero entre más monitoreamos, más información tenemos y más probable es que podamos hacer algo para cambiarla. Si yo me la checo 1 o 2 veces al mes, pues realmente no voy a tener una visión de qué tan bien o qué tan mal está. Voy a creer que las cosas están bien cuando no necesariamente están bien. Entonces, en la medida que más estemos monitoreando la glucosa, más vamos a saber qué tan bien o qué tan mal están las cosas. Y algo bien, bien importante, Mila, que deseo compartir. El hecho del monitoreo de la glucosa no es un acto de enjuiciar o de poner en evidencia a la persona con diabetes. Es también es la forma de identificar si el tratamiento que estamos recibiendo es el adecuado. Porque en muchas ocasiones la persona se checa, cuida lo que come, hace ejercicio, se toma su medicamento, pero como no se está monitoreando la glucosa, no sabe si eso realmente le está ayudando. Y quizás ahora ya necesita una dosis distinta de su medicamento. ¿Sí? Y el error ahí no es de ella, sino sencillamente es que hay que Ay, perdimos. un médico tratante que hay que hacer algún cambio, ¿sí? Entonces no todos los errores son de las personas con diabetes, sino puede ser omisiones o que nuestro cuerpo ya no trabaja de la misma forma y necesitamos ayudarlo de una forma distinta ahora. Mira, nosotros utilizamos mucho una frase en el blog donde escribo y en el diario vivir que no hay números buenos ni números malos, Ujú. son información. Ese Exactamente. número solamente te está dando información si el tratamiento está siendo efectivo o como tú dices, si hay, porque en ocasiones dice, ay, lees las personas que dicen que, ay, qué números tan malos o qué números tan feos. No son ni buenos ni malos, simplemente te están diciendo, oye, hay que tomar una acción, Ujú. comunícate con tu médico, platícalo con tu educador de diabetes, y eso es muy importante. Además de que también entonces entendemos que las recomendaciones de automonitoreo para las personas con diabetes tipo 2 son muy distintas, pero es Ujú. importante que no siempre, por ejemplo, yo le digo a las personas, no siempre te midas en ayunas. No, para nada. Llevas ya 12, 14 horas sin haber consumido nada, claro está, probablemente tu glucosa va a ser de 80, entonces las personas te dicen, es que no entiendo, mi glucosa en la mañana es de 80, pero mi A1C está elevado. Exactamente.
¿Tú sabes qué está pasando el resto del día en tu organismo? No lo sabemos, así que Ujú. vamos a variarlo, vamos a hacerlo de vez en cuando, luego de las comidas, luego del almuerzo, luego de la cena, y así vas teniendo una idea, porque es información. Sí. Desafortunadamente, la única manera de saber qué está pasando en la diabetes es con esa gotita de sangre que te va a Ujú, dar un número. ujú. No nos podemos mirar en el espejo y decir, hoy veo que la diabetes está perfecta. Ojalá fuera así, estaríamos No. todos felices, pero no es así. Así que necesitamos que entiendan que es muy importante ese monitoreo Ujú. frecuente y constante. Y que vayan anotando y que vayan Sí. diciendo, mira, tal vez, y así también vas a ir identificando muchas cosas, porque por ejemplo, una persona que dice, bueno, hoy caminé 1 hora, se mide la glucosa y dice, hoy qué bien estuve hoy, unos números, sabes, muy en rango, y Ujú. luego pasan varios días que no caminas y tú dices, oye, los números están un poco elevados otra vez. Comienzas a caminar y te vas a dar cuenta como todo va trabajando y vas entendiendo lo que es la diabetes. Exacto. Sí. Entonces, es información, esa frase me encanta, ¿no? No son buenos ni malos, sino son información y esa información nos da poder, el poder de decir qué es lo que voy a hacer para cambiarlos o qué voy a hacer para mantenerlos. Es data, esa data es vital en este manejo. Tenemos Exactamente. un comentario. Estoy haciendo todo lo que me dice mi médico, pero aún no logro las metas establecidas. Esta Ujú. frustración me gana. ¿Cómo le hablamos a esa persona eh, y le decimos, oye, tranquilo, hay que hacer unos cambios? Ujú. Ok, primero, si ya identificamos que estamos haciendo todo lo que nos toca y haciendo un ejercicio de autorreflexión de, a ver, ¿realmente estoy haciendo lo que me toca con mi alimento, con mi ejercicio, con mi medicamento, con mi monitoreo? Si realmente estamos haciendo lo que nos toca, primero identifiquemos que nosotros no somos máquinas y que tenemos muchísimas variables, todas las personas, ¿sí? Entonces, no porque yo haga todo lo que me dicen significa que va a ser así. Pero si yo ya identifiqué que hago lo que me toca y los resultados no son siendo muy buenos, hay que acercarnos con nuestros profesionales de la salud, educador en diabetes, médico, nutricionista o las personas que nos estén apoyando y decir, oye, estoy haciendo esto, pero los resultados no están cambiando. Te voy a mostrar mi tabla de resultados donde dice cómo han estado mis glucosas y cómo han estado mis últimas hemoglobinas. Es probable que necesite un tratamiento distinto. ¿Tú qué crees? No sé cómo sea en Miami o en los países donde nos están escuchando, Mila, pero lamentablemente en algunos lugares aquí en México, a los profesionalistas de la salud no les gusta que les digan que las cosas no están bien y que es probable que sean por los tratamientos que están prescribiendo, ¿sí? A lo mejor tenemos el ego muy inflado y es más fácil decir que la persona con diabetes no lo está haciendo. Pero si yo como persona con diabetes reconozco y soy honesto y digo, efectivamente, yo estoy haciendo todo lo que me toca y aún así las cosas no están bien, hay que identificar si el tratamiento es el más conveniente o el más adecuado para mí, porque a lo mejor fue muy conveniente los primeros años, pero la diabetes ha estado evolucionando, ha estado creciendo, si me permites la palabra, y ahora necesita un ajuste. Si ustedes recuerdan un poquito o tienen oportunidad de volver a escuchar este video, fíjense en qué palabras estuve utilizando. Es, yo hice lo que me toca, pero creo que hay algunas cosas que pudiéramos cambiar. ¿Usted qué cree? Le sigo diciendo, tú tienes conocimiento, tú tienes habilidades, pero yo ya descubrí esta otra situación. Entonces, vamos ayudando a nuestros profesionistas a identificar que esta persona con diabetes que está delante de él, sí está haciendo todo lo que le toca y aún así no se generan los cambios. Creo que desde ahí pudiera ser. Eso va muy a la par, Uriel, con ser un paciente empoderado, con discúlpame, Uriel, te puse en mute, si quieres quitarlo. Eso va muy a la par con ser un paciente empoderado. No sé si en algún momento, Uriel, has tenido la oportunidad de ver una gráfica que hay, es el círculo azul, donde hay una pequeñísima franja que separa el círculo. Esa franja, el círculo azul son todas las horas del año, y esa franja muy pequeñita es solamente el tiempo que pasamos con nuestro médico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que somos nosotros los que estamos, como decimos, en el campo de batalla, los que Ujú. conocemos nuestro cuerpo, los que podemos identificar
y ser estos detectives que llevemos notas y le digamos al doctor, mire doctor, esto es lo que está pasando, yo estaba hice esto, pero algo no está trabajando. Y con mucho respeto le vas a decir, no le vamos a decir, oye, cámbiame el tratamiento, pero No, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque es muy importante que uno como persona que vive con diabetes conozca y sepa qué está pasando, cómo reacciona tu cuerpo ante X medicamento, ante la insulina. Tú eres el sí, único. El doctor tiene una idea, sí, pero él no lo vive. exactamente. Y aquí, en esta parte, hay que ser totalmente honestos con nosotros mismos, Mila, ¿no? Si yo sé que he hecho todo lo que me han dicho, si lo he seguido realmente al pie de la letra y he sido consciente y los resultados no son adecuados, hay que identificar que a lo mejor el cambio se tiene que generar desde otra área. Pero si yo estoy engañándome a mí mismo y digo un día sí lo hice y 5 no, pues no le puedo decir eso al médico porque también me voy a estar poniendo en riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar nuestra responsabilidad, decir, realmente lo hice y no se lograron los resultados, o medio lo hice y no se lograron los resultados. ¿Sí? Es por eso que regresamos a, ¿realmente lo hiciste? Y hay que llevar información, monitoreo, monitoreo, monitoreo. Nos puede agradar o nos puede desagradar, o puede ser sin ninguna sensación en sí para nosotros el monitoreo, ni para bien ni para mal, pero lo cierto es de que esa es información y si bien no es lo mejor que hay o no es lo que nos gustaría, pues afortunadamente hoy en día tenemos esa herramienta, ¿sí? Sería muy triste saber que tenemos una condición de vida como lo que es la diabetes que nos dice que nos chequemos nuestros niveles de glucosas, que eso es fundamental, pero que no hay forma de hacerlo. Afortunadamente sí hay forma de hacerlo. Entonces, saquémosle provecho a eso y registren. Hay que registrar todo y eso hay que llevárselo para que vean que el compromiso que tenemos hacia nuestra salud es real y que también necesitamos un compromiso por parte de ellos en caso de que necesitemos un tratamiento distinto. Y recuerden que el compromiso con su salud que ustedes demuestren ante su doctor va a ser, ustedes van a recibir exactamente el mismo compromiso de su parte. Exactamente. Si yo soy un paciente que no me importa, soy muy dejada, ay sí doctor, hoy me la tomé, ayer no, las dejé de tomar porque yo me sentía bien, el doctor va a tener esa misma actitud contigo. Bueno, pues Sí, entonces, ¿qué exacto. quieres que te diga? Porque tú estás tomando tus decisiones, así que es muy importante ser muy responsables, ser comprometidos y ser honestos, porque no Ujú. podemos ir y decir, no, yo he hecho todo, doctor, al pie de la letra, cuando en realidad sabes que no ha sido así. No, no, y hay que identificar que en su gran mayoría, Mila, las personas con diabetes tipo 2 son personas mayores. Uh -huh, Entonces, la diabetes está a cargo de personas mayores. uh -huh. Ya no podemos actuar como niños, eso ya no aplica. ¿Sí? Exacto, muy, muy importante. Uriel, nos están preguntando aquí que si tienes algunas técnicas o algunos consejos para reforzar el autoestima en la persona que vive con diabetes. Sí, claro que sí. A mí se me hace, algo que me ha ayudado mucho, Milan, es que, primero, que así como tú estoy viendo, y cuando te conocimos en México hace algunos meses, es que coloquemos nuestro emblema, nuestra señal de que vivimos con diabetes. Mila, si identifican, pues tiene su pin, su fistol, con su cadenita, ¿sí? Muestra la Mila para que lo identifiquen el circulito azul, ¿sí? Esa es una señal para todas las personas con diabetes de que esta persona vive o atiende a personas con diabetes. Su servidor tiene una pulsera azul, ¿sí? Que me fue un regalo de la IDF. Pero yo creo que uno de los elementos más importantes que podemos estar teniendo es no sentirnos mal porque vivimos con diabetes. Independientemente de cómo se desarrolló la diabetes en nuestro cuerpo, es sino sentirnos bien porque vivimos con diabetes y nos estamos cuidando. Que nosotros nos sentimos bien al consumir alimentos que nos gustan y nos estamos tomando medicamento y estamos monitoreando nuestra glucosa. Uno de las áreas de oportunidad donde yo más puedo practicar la educación en diabetes es en los restaurantes, Mila, y las personas que nos escuchan. Porque todo mundo somos muy pretenciosos y estamos mandándoles mensajes a los demás de cuál es el último teléfono que tengo. Si yo tengo el teléfono con más capacidad o el último modelo o el más costoso y lo empezamos a compartir. No de una manera abierta, pero lo cierto es de que eso hacemos.
Basta con que uno empiece a jugar con su teléfono para que el otro lo haga y el otro lo haga, y empecemos a mandar los señales de ellos formo parte de esta comunidad. Pero ¿qué pasa cuando las personas con diabetes sacamos nuestro glucómetro, lo colocamos sobre la mesa y empezamos a hacer ese monitoreo? Va a haber personas que conozcan qué es eso y va a haber otras personas que no conozcan. Y las más aventureras y con un sentido de mayor curiosidad van a preguntar, ¿y eso qué es? Si usáramos estas palabras de, esto es un glucómetro y con esto yo cuido mi salud, vamos a poder decir, oye, chispas, ¿cómo que con eso cuidas tu salud? Con esto me pincho el dedo, con esto tengo una medición de mi glucosa y es la que me dice qué es lo que debo de hacer para seguir cuidando mi salud. Nosotros llevamos a esa mesa el aparato de novedad, el aparato sofisticado que no todas las personas tienen ahí y que todas las personas invariablemente deberían de conocer, porque estoy seguro que todas esas personas que están alrededor de la mesa tienen un familiar con diabetes o incluso viven con diabetes y no se han animado a compartirlo a los demás. Pero cuando nosotros sacamos nuestro glucómetro y somos cuidadosos con nuestra glucosa, les mandamos una señal de, hey, tú también puedes hacerlo, o hey, tú también puedes ayudarme a cuidar, ¿sí? Pero ayudarme a cuidar desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Por eso que regreso nuevamente es, los educadores en diabetes, perdón, las personas con diabetes debemos de ser los principales educadores en diabetes, ¿sí? Eso es lo que debemos de estar haciendo, ¿sí? Porque estoy seguro que más de alguna persona se puede lamentar o nos puede compadecer por medirnos la glucosa a través de pinchazo, pero también estoy convencido que más de una persona de esa misma mesa va a reconocer y va a valorar que lo estemos haciendo de esa forma. Ya quedó atrás el vamos a valorar al que toma más o al que fuma más, sino vamos a valorar al que se cuida más. Ahí podemos utilizar una frase que dice que la diabetes no es el fin, sino el comienzo de una vida más saludable. Exactamente. Y no solamente para la persona, sino para toda la familia. Ah, me encanta esa frase y es una de las que utilizamos mucho y es uno de los mensajes que queremos llevar siempre en familias con diabetes, porque la persona, el adulto que ha sido diagnosticado con diabetes tipo 2 está abriendo la puerta para tal vez detener la diabetes tipo 2 en el futuro de sus hijos, si se toman los cambios necesarios. Así que es muy, muy importante eso. Esto es una condición de familia, es una condición que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Nosotros somos una familia con diabetes, aunque solamente uno de mis hijos vive con diabetes tipo 1, todos la vivimos y hemos adaptado un estilo de vida saludable, nos alimentamos de manera saludable porque entendemos la importancia que tiene sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. ¿Y por qué vamos a echarla a perder? Sí, Así que es importantísimo. Tengo sí. otro comentario que dice, déjame buscarlo aquí. Una cosa, discúlpame, no es este. Sí, La culpa no conduce a nada, solo destruye, pero la realidad con esperanza y educación construye. Es muy exactamente. cierto. En esta condición no podemos perder la esperanza y no podemos sentirnos frustrados. Pero No. entonces la persona que tal vez dice, me estoy cuidando, pero mi familia no me entiende, o ellos piensan que no es necesario que yo haga estas modificaciones, solamente que tome mis medicamentos. Ujú. ¿Cómo le hacemos entender a esa familia que es necesario hacer unas modificaciones, que es necesario tal vez cortar un poco de las grasas, eliminar un poco de sal, comenzar a comer un poco más saludable? Ujú. Porque en ocasiones la persona que vive con diabetes dice, me siento solo aún dentro de mi mismo hogar, Hogar, porque las exacto. personas no quieren decir, bueno, pues vamos a dejar a un lado un poco los alimentos fritos, vamos a eliminar ciertas cosas. ¿Cómo le llegamos a esa familia? Ok, aquí pues podemos verlo de una forma. Pudiera ser de estar nadando contra la corriente en el lugar en donde yo debería de sentirme seguro, es una realidad. Pero también podemos vernos como el miembro revolucionario de la familia que no se deja llevar por la corriente. Y que si en este primer momento la familia no está entendiendo, no está comprendiendo, no está favoreciendo estos cambios más saludables, identificar que es probable,
¿sí? En especial cuando el diagnóstico es muy reciente, que la familia esté en duelo y que la familia esté en negación. Errores que cometemos como profesionales de la salud es identificar que solamente hay que atender a la persona con diabetes, hay que atender a la familia. Y a veces el apoyo que no está mostrando la familia nos está reflejando el miedo, la ansiedad, el dolor o la ignorancia en la que quiere permanecer la familia ante este cambio. Es decir, tú vives con diabetes y eso no me gusta, eso no es lo que quiero para ti. No quiero que te inyectes, no quiero que tomes medicamentos cada que comes, no quiero que te monitorees la glucosa. No porque no te quiera, sino porque creo que eso va a ser es doloroso para ti. Entonces, mejor digo que eso no está pasando y seguimos con nuestra vida como estaba, porque esa vida yo ya la conocía y esa vida ya la podía manejar, pero esta nueva vida no la sé manejar. Y es un indicador de que esa familia puede estar en duelo y necesita apoyo, necesita hablar, ¿sí? Yo, de forma personal, yo creo que el diagnóstico de mi diabetes es una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, ¿sí? Fue algo realmente que me asustó mucho y que me puso en riesgo de morir. Y creo entender un poco a las personas que están pasando por algo similar, pero lo que sé es que aún así no debe de sentirse lo mismo cuando está pasando eso con mi hijo o con mi esposa, ¿sí? Porque a veces las personas con diabetes podemos decir, ah, sí, esto me puede pasar y ni modo, de algo me he de morir. Pero que mi esposa diga eso, que mi hijo diga eso, creo que debe ser muy doloroso. Entonces, como no quiero ese dolor, mejor lo niego y no quiero hablar de eso, quiero disfrutar lo que me queda. Y a veces, pues eso es lo que está haciendo que el tiempo que me queda con mi ser vivo es que sea cada vez menor y más difícil. Entonces, ojo, identifiquen si es probable que la familia esté pasando en duelo y que la familia se atienda, ¿sí? Hermano, hermana, papá, mamá, que se atienda, porque cada uno lleva un duelo distinto, ¿sí? Y dos, si a lo mejor ya pasaron 5, 10, 15 años y la familia no apoya, no es justo, no está bien, pero lo cierto es de que no por eso debemos de dejar de hacer las cosas que nos tocan, ¿sí? Porque esa familia necesita educación y nosotros somos las personas que podemos estar ayudando a generar esa educación, ¿sí? Que vean en la persona con diabetes en la familia al miembro de la familia más saludable, al más disciplinado, al más ejercitado quizás, ¿sí? Para que identifiquen que esta diabetes que está en la familia no es la misma que me dicen en los medios que es tan trágica, porque yo conocí a mi familiar que se cuidaba y estaba bien. Y si en un futuro otro miembro de la familia desarrolla diabetes, ahora ya tiene un nuevo modelo de cómo se debe de atender a la diabetes. Y de igual manera, no sabemos si algún familiar en algún futuro va a tener diabetes y queremos que nos recuerden como aquel ejemplo de decir, oye, tal vez me diagnosticaron a mí ahora con diabetes tipo 2, mi papá lo tuvo, pero mi papá se cuida muy bien, hizo los cambios necesarios y está perfectamente de salud. Exacto. Así que tal vez, pues mire, aunque no veamos el cambio o ese apoyo inmediatamente, que no nos quede duda que vamos a sembrar una semillita en las Está, personas que nos están viendo y que en algún momento de su vida van a decir, yo voy a hacer lo mismo que esa persona está haciendo. ¿sí? Es estar sembrando para un futuro, ¿sí? Que vean que en la familia hubo alguien que hizo las cosas distintos, que no fueron fáciles, pero que logró ese cambio. Entonces, yo creo que ahí nos estamos cuidando a nosotros y estamos cuidando a las siguientes generaciones o a las siguientes personas que se diagnostiquen con diabetes. Correcto. Uriel, mira, la conversación ha sido espectacular. Tendríamos tema para toda la tarde, pero respetamos el Sí, tiempo de todo el mundo. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Nos quedan varias invitaciones porque yo sé que contigo tenemos muchísimos temas que podemos llevar a nuestra comunidad y temas muy importantes, porque gracias. usualmente la parte de las emociones, la parte mental, todo este proceso de aceptación es muy difícil hablarlo Ujú. o encontrar a alguien que nos entienda. Así que yo sé que tú eres un candidato perfecto para eso. Te agradezco otra vez que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación y que tan abiertamente hayas compartido tus experiencias y conocimientos con nuestra comunidad. ¿Quieres algunos consejos, algo que le quieras decir a la comunidad antes de irnos? Ujú. Caramba, algo que me gustaría decirles es de que el cuidado de nuestra diabetes depende de nosotros.
Y yo creo que si depende de nosotros, está en buenas manos. El punto es que no lo olvidemos, depende de nosotros y que con nosotros debe de estar en buenas manos. Perfecto, y que es hoy, solo por hoy nos vamos a cuidar y mañana en la mañana vuelves y te levantas y dices solo por hoy y Solo por así lo hoy. seguimos. Vamos a hacer de esa frase nuestra Ujú, y que vivamos con esa frase todo el tiempo sí, pegada a en nuestra mente. Uriel, ¿nos pudieras pasar tus datos para compartirlo con las personas? Tenemos muchísimos seguidores de México y me están pidiendo tus datos claro para que sí. comunicarse con ustedes allá. ¿Puedes ver el chat a mano derecha? Lo copias ahí, lo Ujú. comparto con la comunidad. Ok, ¿sabes? Sí, muy bien. Nada más que creo que ya lo cerré. El chat. Ah, sí, ya lo vi, aquí lo tengo. Muy Así bien. que, Sí, comparto mi teléfono, mi correo electrónico, nuestra página para que se pongan en contacto con su servidor. perfecto. Uriel, ¿ustedes hacen reuniones o clases educativas para las personas que viven con diabetes o solamente es para educadores de diabetes? Durante este año nos hemos enfocado básicamente hacia educadores en diabetes y profesionales de la salud, pero esperamos que para el próximo año ya estemos abriendo grupos para personas con diabetes tipo 2, ¿sí? Y sus profesionales que los estén Perfecto, atendiendo. Sería, creo que lo ideal, que vayan de la mano. Sí, entonces excelente. vamos a subir esa información en nuestra página y con gusto les dejo los datos. Ok, estoy. ¿Ya compartiste los datos, Uriel? Es que no los Ah, veo no, todavía. sí, permíteme. A todos los miembros de Estudiabetes que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Recuerden que cada semana estamos trayendo temas y si ustedes tienen algún tema que quieran recomendar, solamente me envían un correo. Traemos muchos temas muy interesantes en los próximos meses. Recuerden que se acerca el mes de noviembre, el mes de concienciación de diabetes. Ya yo estoy utilizando mi camisa del Big Blue Test, como lo ven aquí, ya mismo comenzamos esta campaña. Así que si no conoces el Big Blue Test, por favor, haz una búsqueda en la página y la vas a encontrar, eh, porque es una campaña que es muy, muy bonita y además que nos ayuda a todos los que vivimos con diabetes y a los que no también. Así que estamos aquí esperando. Ok, perfecto. Tengo aquí el mail de Uriel. Le voy a escribir Uriel Rodríguez. Como ya vieron, es excelente, conoce lo que estamos viviendo y es un gran recurso que está en la ciudad de Guadalajara, allá en México. Marta, ya lo corregí, puedes verificarlo. Estamos aquí esperando la última información. Esperamos que todas las personas que nos hayan escuchado hayan disfrutado del video chat. Si llegaron un poquito tarde, recuerden que lo pueden ver ahora grabado. Esto quedará en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver cuantas veces gusten. Los invito a que lo compartan con sus familias también y con sus seres queridos, porque es muy importante toda la información que se habló aquí, no solamente para la persona que vive con diabetes, sino para su familia también. Ok, perfecto. Bueno, ya compartí la información de Uriel. Uriel, nuevamente, muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia y Gracias. espera nuestra invitación en un futuro, porque Claro sé que que sí. tenemos muchísimo más que aprender y muchísimo más que entender acerca de manejar esta condición diariamente. Claro que sí. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes y pues espero vernos de nuevo pronto. muchísimas gracias, comunidad de Estudiabetes. Nos seguimos comunicando a lo largo de la semana. Que tengan una linda semana y muy buenas tardes. Bye bye a todos. Bye. Familia también está entrando en duelo y a veces la familia dice, ánimo, si se puede, lo puedes estar logrando y queremos que la persona salga de ese proceso de duelo o salga de esa negación de la noche a la mañana, ¿sí? O nos estamos enfrascando únicamente en atender a las necesidades de la persona que tiene diabetes, pero lo cierto es de que cuando la diabetes llega a la vida de una persona, no nada más llega a la vida de ese sujeto, sino también llega a la vida familiar. Y lo que necesitamos hacer es empezar a visibilizar ese dolor. Si nos sentimos enojados, se vale sentirnos enojados. Si nos sentimos tristes, se vale. Y no estar aparentando cosas que realmente no sentimos. Porque más tarde o más temprano nos va a tocar volver a estar en contacto con esas emociones, con esos estados de ánimo, ¿sí?
y resulta que lo estuvimos negando durante mucho tiempo y eso nada más nos va a dificultar. Entonces, si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de enojarte, enójate, ¿sí? Pero después identifica que vamos a necesitar hacer otra cosa para incorporar esta nueva realidad. Que el hecho de que diga, ah, sí, no pasa nada, no significa que las cosas estén bien. Significa que a veces la persona está negando ese dolor o esa tristeza que está sintiendo. Entonces, primero hay que reconocer lo que sentimos y permitirnos sentirlo para después dar el siguiente paso sobre el cuidado. Pero Uriel, ¿qué sucede si con ese siguiente paso finalmente no logramos aceptar nuestra diabetes? Porque en ocasiones platicamos con personas, sobre Ujú. todo lo ves más en las personas con diabetes tipo 2, porque no es un cuidado tan estricto, pudiéramos decir, Ujú. y no notas la diferencia de que tal vez no te tomaste tus pastillas versus que Ah, no te exactamente. inyectaste, y la persona te dice, pero es que yo me siento muy bien. Eso, Yo no siento que estoy enfermo, yo creo que eso fue un diagnóstico incorrecto. ¿Qué puede ocasionar la... Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes. Buenos días para algunos de ustedes que todavía es tempranito en la mañana. Estamos aquí en nuestro video chat semanal y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a estar hablando de la mente sana, cuerpo sano. ¿Y cuál es la relación que tienen estos dos organismos en el manejo de la diabetes? Hoy vamos a estar hablando con Uriel Rodríguez. Uriel es mexicano. Él es psicoterapeuta, educador en diabetes y él es el fundador del Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes en Guadalajara. A Uriel yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajé a México y me pareció que es interesantísimo todo el trabajo que hacen, así que por eso quise invitarlo. Buenas tardes, Uriel, bienvenido, ¿cómo estás? muy contento, Mila. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias que tenemos, lo que hemos aprendido de la diabetes y también dispuestos a seguir aprendiendo con ustedes porque seguramente todos podemos aprender uno de otro. Qué chévere, muchísimas gracias, Uriel, por aceptar nuestra invitación y porque hayas decidido ser nuestro recurso. Bueno, vamos a comenzar primero presentando un poco más a Uriel. Uriel, ¿tienes alguna relación con la diabetes directamente? Sí, tengo pues varias relaciones con la diabetes. La diabetes ha marcado mi vida desde hace 6 años. Eh, Me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 29 años de edad. Yo no tenía conocimiento alguno sobre la diabetes o cómo se atendía, cuáles eran sus implicaciones. Cuando me diagnostican, tengo la fortuna de a los pocos meses de que me invitan a formarme como educador en diabetes, empiezo la formación y me doy cuenta que pues la diabetes en realidad ofrece muchísimas oportunidades y ofrece muchísima eh, capacitación y la libertad de poder estar compartiendo con las personas lo que podemos llegar a conocer. Me empecé a dar cuenta precisamente que a través de la educación podemos tener distintos caminos que nos pueden llevar a reconocer la diabetes no solamente como una enfermedad, sino más bien como una condición de vida y que pues depende de nosotros elegir esos caminos, pero la elección de esos caminos va a depender fundamentalmente de la educación. Precisamente por eso es que me dediqué hacia el área educativa, terminé mi formación como educador en diabetes y dije, aquí hay muchísimas necesidades y recursos que necesitamos estar compartiendo y es ahí cuando formé el Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes, que actualmente nos estamos dedicando a formar precisamente educadores en diabetes, en su mayoría, más no exclusivamente, nutriólogos, enfermeros, activadores físicos y por supuesto médicos. Entonces, la diabetes es parte de mi vida laboral, parte de mi vida profesional y también de mi vida personal. Entonces, una de las cosas que más me gusta de todo esto es que cuando tú como psicoterapeuta te enfrentas a una persona que vive con diabetes, tú sí Ujú, puedes decir, yo camino en tus mismos zapatos porque yo vivo esto también todos los días. exactamente. Sí, y entiendo perfectamente en ocasiones las necesidades que pueden sentir, los dolores, las frustraciones, el agotamiento emocional que podemos llegar a sentir, porque si bien a veces nuestros seres queridos tienen las mejores intenciones de ayudarnos, cuando estamos escuchando que a la primera hora de la mañana lo primero que nos dicen, ¿cómo está tu glucosa? ¿Cuánto traes de hemoglobina? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Qué hiciste? Sabemos que es un acto de amor, pero a veces es un acto de amor mal enfocado y pareciera que nos ven como solo glucosa, solo diabetes, y eso puede llegar a ser frustrante. Entonces, cuando comparto con esas experiencias con las personas a las que me toca atender, pues
saben de qué estamos hablando y a veces nos toca también estar educando a la familia para decir, oye, sí es importante que atiendas eso, pero él, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu pareja, no son solo diabetes, son otras cosas. Y es lo que queremos estar ayudando a que la gente visibilice que vivimos con una condición, mas no somos una condición de vida. Me parece sumamente interesante lo que acabaste de decir, porque en muchas ocasiones, como tú dices, las personas no lo hacen con mala intención, pero no entienden lo que es el día a día con esta condición. Uriel, Así es, vamos a comenzar con algunas preguntas y claro que luego sí. quiero retomar el tema de la familia porque me parece que es interesantísimo. Sí, Me acaban de diagnosticar con diabetes. ¿Cómo yo acepto esta nueva realidad? ¿Qué yo tengo que hacer para poder comenzar este camino que no va a ser fácil? Y como tú muy bien dijiste, es muy cansón. ujú. Sí, una vez que nos acaban de diagnosticar diabetes, yo creo que debemos de, si queremos avanzar e incorporar bien a la diabetes en nuestra vida, necesitamos primero no estarla negando, ¿sí? Cuando hablo de no estarla negando, no me refiero a no estar en un proceso de duelos a regañadientes diciendo que no la tengo, sino me estoy refiriendo a si yo estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy triste, si quiero llorar, si quiero decirles a las demás personas lo que me está pasando, que lo debo de hacer, ¿sí? Porque en muchas ocasiones las personas se pueden sentir o nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido frustrados por este diagnóstico, nos sentimos muy mal y lo primero que hacemos es, a mí no me está pasando, esto no es posible, seguramente fue un error. Y eso es una reacción bastante natural, pero también a veces no identificamos que la familia... Negligencia de esa persona a cuidarse, a educarse y a tomar esa acción de la que nos estás hablando. Bueno, eh, esa negligencia que podemos estar teniendo las personas al respecto de yo me siento bien, no sucede nada, pues invariablemente nos va a estar llevando a conocer esa parte oscura que nos han difundido durante tanto tiempo con respecto a la diabetes y por lo cual le tenemos miedo, ¿sí? Es importante que empecemos a identificar que una vez que tenemos el diagnóstico, las personas tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidades gigantescas. Sí, en términos muy clínicos, pero voy a procurar hacerlo lo más sencillo, se conoce como memoria metabólica. Es decir, que una vez, Mila, que nos diagnostican diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, tenemos un periodo de aproximadamente 5 años. Tenemos una buena regulación glucémica, que nuestros hijos Estamos aquí perdidos. adecuadas. Uriel, ¿me escuchas? Estamos, parece que él está teniendo un poco de problemas con Sí, su yo sí te internet. escucho bien. Ok, ¿pudieras comenzar a hablar Yo te, del yo- periodo metabólico? Porque no te Ujú. escuchamos, ahí se cortó eh, y la imagen se quedó Ya, congelada. ¿por? ¿Aquí me escuchas? ¿Me escuchas Todavía aquí, no te Mila? escucho bien. A ver, Me parece que es la yo señal te de veo, internet. yo he hecho bastante bien. Ok, habla ahora a ver si ahora podemos escucharte. A ver, aquí, sí, yo te estoy escuchando bien, a ti te veo y te escucho perfectamente.